Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciábamos, hoy recibimos en entrevista Venevisión a Simón Calzadilla, diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad y secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, a ti, Lirio, y a Venevisión por invitarme a participar en el programa de hoy. Diputado, a 2 días de las elecciones, ¿qué ocurre con el Estado Bolívar? ¿Qué información tiene de último momento? Bueno, la información que tengo hasta hace 10 minutos y está publicado desde anoche en el portal del Consejo Nacional Electoral, el triunfo por más de 5.500 votos de Andrés Velázquez, el candidato de la Unidad en el Estado. Lo que nos parece insólito es que el Consejo Nacional Electoral, tanto a nivel nacional como regional, no han dado la cara. Ya esa tendencia es irreversible, las poquitas actas que faltan, así todo fuese para el gobierno, cosa que no puede ser, no puede revertirlo. De hecho, cuando publican los resultados en el portal es porque ya es irreversible. Nosotros le exhortamos y exigimos al Gobierno Nacional, al Consejo Nacional Electoral, que no se sigan rayando más y que terminen de proclamar o entregarle su credencial como ganador al compañero Andrés Velázquez. Eso lo está exigiendo el Estado Bolívar, lo está exigiendo el país. Ayer reunidas, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, y la de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, anunciaban que en una sesión que se va a realizar el día de hoy, los gobernadores electos van a ir a tomar juramento en la Constituyente. ¿Qué va a ocurrir con los gobernadores que resultaron electos por la unidad? En mi criterio, el proceso electoral de este domingo, que se debió haber hecho hace un año, está regido aquí, en esta Constitución. ¿O es que esto fue derogado? Esta es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en referéndum por el pueblo. Esto está vigente. Esto hay que respetarlo, señores. Y esto dice que los gobernadores duran 4 años y al final de su periodo hay que escoger uno nuevo. Ya eso fue violado por el Consejo Nacional Electoral y este gobierno. Ahora, la Ley de Procesos Electorales y esta Constitución dice claramente quién proclama, quién adjudica y quién juramenta. Y eso es el Consejo Nacional Electoral. Es el que proclama. Y después viene la juramentación ante el Consejo Legislativo de cada estado, como dice la Constitución de cada estado. En esta Constitución vigente no aparece ninguna Asamblea Nacional Constituyente que juramente gobernadores. Esto es una violación a la Carta Magna y a la ley. Ahora, el descaro de este gobierno es increíble. Por primera vez en Venezuela, en todo su sistema democrático, aquí hubo que inscribirse en un proceso electoral que todavía no tenía fecha. Y que obtuvimos la fecha del proceso electoral casi que un mes después inscritos. Es la primera vez que no se le permiten a las organizaciones políticas sustituir candidatos. Adelantaron sin previo aviso, violando lo que ellos mismos habían dicho, aunque Tibisay Lucena dijo el año pasado que en el primer semestre se realizarían las elecciones. No lo hicieron. Jugaron una posición adelantada para perjudicar a la unidad en su proceso de primaria que tuvo que hacerse en apenas 2 semanas y muy cerca del proceso electoral. Todo un conjunto de maniobras y violaciones a la ley sistemática que constituyen fraude. Mira, Lirio, yo venía del sur de Aragua por San Casimiro y yo vi en el sur de Aragua y vi cuando pasé por los valles del Tuy autobuses rojos del Ministerio de Transporte con los afiches del candidato del gobierno, llevando remolcado gente del PSUV a los centros de votación en esos autobuses que son del Estado. Y la ley y la Constitución prohíben eso. Eso es delito electoral. Y eso lo vimos los venezolanos. Nosotros vimos el día viernes cómo empezaron a repartir bolsas del CLAT y cómo los mismos vecinos nos decían, mira, nos están diciendo que si nosotros no vamos a votar con el carnet de la patria, no nos van a entregar estas bolsas, no nos los van a seguir entregando. Eso es cohecho. Eso está tipificado como delito electoral en la Ley de Procesos Electorales. Todo ese conjunto de irregularidades se cometieron ante la vista de todos los venezolanos. ¿Cómo es posible que 48 horas antes de un proceso electoral tú me reubicas más de 200 centros electorales? Lo que sucedió en Miranda es algo atroz. A la clase media le movieron centros electorales y se lo pusieron a 15 kilómetros en barrios. Y eso, 48 horas antes, ¿por qué? ¿Es que no se habían dado cuenta? No, sencillamente fue un cambio en las condiciones violando lo que dice la ley, que tú no puedes cambiar las condiciones electorales hasta 6 meses después que se convocan. Y eso
lo hizo este gobierno. Ese conjunto de irregularidades que nosotros vimos con centros de votación que no tenían gente y eran las 8 de la noche y no los cerraban y llegaban remolcados en carros oficiales gente, ahí en muchas partes del país se vio semejante barbaridad. Todas esas violaciones a la ley, a la Constitución, todo ese comportamiento parcializado del Consejo Nacional Electoral constituye un masivo fraude en Venezuela que no lo puede tolerar ninguna democracia en el mundo. Nosotros vimos ese día cadenas con candidatos promocionados el mismo día. Eso lo prohíbe la ley y la Constitución y este gobierno lo violó descaradamente. No es necesario buscar muchas pruebas para darnos cuenta que aquí se configuró un inmenso fraude en la violación de las condiciones electorales que deben ser imparciales, objetivas, iguales para todos. No fueron iguales para todos. ¿Qué esperan de la revisión que han solicitado? Nosotros vamos a revisar acta por acta. Nosotros vamos a revisar todo el conjunto de irregularidades reportadas. Nosotros tenemos que evaluar todo eso para evidenciar ante el país y ante el mundo las violaciones a la ley. Algunos compañeros están planteando o están exigiendo, y un comunicado que salió ayer de la unidad, el cambio en el sistema electoral. Yo no estoy de acuerdo con eso. El problema para mí no es el sistema electoral ni el conjunto de leyes y normas que lo regulan. Para mí el problema es la violación de todas las normas que regulan eso, porque es que lo que hizo el gobierno no está permitido en ningún proceso electoral. El problema sigue siendo a donde no hubo tinta indeleble, donde no se permitieron las sustituciones y se perdieron más de 90.000 votos por ahí. Entonces, el gobierno descaradamente diciendo que hubo un diálogo que no existió, con toda una estrategia de mentiras descaradas desde el Estado para desestimular a la población opositora. Eso es un conjunto de hechos que lo está condenando toda la comunidad internacional. Diputado, el análisis postelectoral, digamos en frío. Según las cifras que ofreció en el boletín el Consejo Nacional Electoral, la unidad descendió poco más de 2 millones de votos desde las elecciones parlamentarias hasta las de este 15 de octubre. ¿Qué interpretación le da usted a eso? Nosotros tenemos que hacer dos evaluaciones. Una, el conjunto de irregularidades que constituyen un fraude masivo del gobierno, y el otro, una evaluación a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática. Porque los resultados electorales nos dicen que sacamos 2 millones de votos menos que hace apenas año y medio del 2015, hace 1 año y 10 meses, 11 meses. ¿Por qué el gobierno mantuvo su votación? Yo creo que hay una parte de fraude, hay una parte de cohecho, de obligar, de jugar con el hambre. Porque con 1 kilo de carne en 50.000, 1 kilo de pollo en 25.000, un cartón de huevo en 50.000, con toda la crisis que hay en los servicios públicos, el deterioro y empobrecimiento, este gobierno debió haber salido más bajo y debió haber existido una intención de voto de rechazo y de castigo hacia el gobierno mayor. Bueno, es un tema que debemos evaluar en el seno de la Mesa de la Unidad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se registran niveles de rechazo hacia la dirigencia y hacia la Mesa de la Unidad? ¿Qué debemos cambiar? Yo creo que la autocrítica, la evaluación también parte de nosotros, y eso hemos insistido desde hace unos cuantos meses de que debemos corregir un conjunto de hechos que nos permitan reencontrarnos con una parte de la población que está descontenta con nosotros, pero también es una reflexión para el ciudadano, porque la democracia significa que el jefe de la democracia es el pueblo. Y el día domingo había que ejercer la jefatura, al margen que yo pudiera estar contento o descontento con alguien, porque se trata del país, y era manifestar mi opinión. Y 2 millones de venezolanos que nos acompañaron en la elección de diputados no salieron hoy, y esa es la diferencia entre de las gobernaciones, porque hemos dicho que el mejor antídoto contra el fraude es una altísima participación. Si hubiésemos tenido la misma votación que sacamos cuando fuimos escogidos diputados, tuviéramos ahorita 17 gobernaciones. El tiempo corre y no quiero dejar de tocar el tema internacional. ¿Qué implicaciones trae para Venezuela las reacciones que se han producido? El canciller de España, portavoz del gobierno de Francia, Unión Europea, hablan de aclarar las condiciones, critican cómo fue llevado el proceso electoral. Estados Unidos ha anunciado más sanciones económicas y diplomáticas y calificaron el proceso de no haber sido justo. Es que la comunidad internacional, los países y las sociedades democráticas están espantadas con lo que hizo el gobierno el día domingo. Es que eso fue público y notorio, el abuso. Miren, la mayoría de las democracias del mundo, usted no puede salir en cadena
un mes antes del proceso electoral. Usted no puede inaugurar una obra un mes antes, 2 meses, 3 meses. Al que agarren chantajeando a alguien, si no votas por mí, entonces te quito la bolsa de comida. Eso es un delito. Eso es un delito ético, moral, constitucional, legal. Y eso lo está condenando la comunidad internacional, cómo se juega con el hambre del pueblo venezolano para favorecerse electoralmente. Eso es criminal. Y por eso ya en la Unión Europea hay un mayor consenso para la aplicación de sanciones contra funcionarios del gobierno, no es contra el pueblo venezolano. Hay un mayor convencimiento de la comunidad internacional y de todos los países del mundo que Venezuela no puede seguir así, no le sirve a nadie, ni a los venezolanos, que da dolor, lástima escuchar a nuestros jóvenes cuando lo único que están pensando es en irse del país, por el amor de Dios. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para revertir todo esto. Esto es un territorio de potencialidades extraordinarias y la dirigencia política de la unidad tenemos que dar un paso al frente para poder construir una opción más creíble que logre motivar a más venezolanos a acompañarnos y producir el cambio necesario de nuestra nación. ¿Ese dar el paso al frente incluye tender lazos hacia figuras opositoras que no están en la mesa de la unidad? Significa, y eso estoy muy de acuerdo con el punto número 7 del comunicado que salió ayer de la Mesa de la Unidad Democrática, que habla de conversar con todos los sectores, con todos los liderazgos, de hacer una revisión, de dar el debate que se tenga que dar. Bueno, es el momento de hacer valer el reglamento de la unidad, sus instancias, de conversar con los compañeros con los que podemos tener diferencia en lo estratégico, armar una estrategia común en la que se sumen todos los liderazgos que están apostando a una Venezuela diferente. Eso lo tenemos que hacer de manera sincera, perentoria. Yo creo que hay que ponerle un freno a las aspiraciones legítimas que pueda tener cada quien en torno a la candidatura presidencial para lograr una estrategia más consensuada, que nos permita, en definitiva, lograr el cambio a donde el interés colectivo predomine sobre lo individual, por muy legítimo que sean las aspiraciones de cada quien. Hoy el gran anhelo de todos, y estoy consciente que mis compañeros de la unidad de eso están claros, es lograr dotar al pueblo venezolano de un gobierno absolutamente diferente al que hoy tiene. Minuto final, diputado. ¿Ve factible la posibilidad de acercamiento entre gobierno y oposición, llámese diálogo, negociación o cualquier otro nombre? El gobierno acaba de debilitar, dinamitar las posibilidades de diálogo en este país. Con lo que hizo el día domingo y lo que hizo en los 2 meses precedentes con el proceso electoral y todas las violaciones sistemáticas, es muy complejo iniciar un proceso de diálogo con alguien que actúa de esa manera. Es decir, yo he escuchado voceros diciendo el que no se juramenta en la Asamblea Nacional Constituyente será destituido. Es decir, la manera como atropellan al país, al pueblo, a la dirigencia opositora, la actitud antidemocrática, hace muy difícil eso. Y la oposición tiene que armar una estrategia común, consensuada, en torno a este tema que es bastante delicado. Va a llegar al punto que con organización, con apoyo internacional y con apoyo del pueblo venezolano firme, vamos a iniciar un proceso de cambio en el país. Pero ese momento tienen que crearse las condiciones para ello y debemos estar preparados. Ahorita yo creo que hay que hacer 2 acciones rápidas, contundentes. Evaluar y denunciar lo que pasó y fortalecer la unidad en todos los aspectos que haya que corregir y fortalecerla. Gracias por esta visita. Gracias a ti, Lirio, de Venevisión, reitero. Y el pueblo venezolano, no pierda la esperanza. Somos un pueblo valiente, un pueblo firme, que estamos atravesando una situación muy difícil por un gobierno que no respeta ningún tipo de regla ni de norma, pero solamente con coherencia, con firmeza, vamos a producir el cambio que Venezuela requiere. Nuestros sueños, nuestros jóvenes van a realizar su vida en este territorio y esa lucha la vamos a lograr finalmente. Despedimos y agradecemos a Simón Calzadilla, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática y secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela. Quédense allí, al regreso más de la emisión matutina.